¿Otra vez tú por aquí?, preguntó una voz grave, seguida de una risa baja que la hizo detenerse en seco. Se volvió lentamente. Allí estaba él. Diego. Alto, con el pelo oscuro desordenado como si acabara de salir del río, y una camisa blanca remangada hasta los codos que dejaba ver brazos fuertes, pero no intimidantes. Lo había visto antes, claro. Todo el pueblo lo conocía, hijo de un comerciante, viajero, con fama de encantador y de inalcanzable. Solo, venía a dejar esto, dijo Clara, extendiendo el libro con las manos temblorosas, aunque intentó disimularlo. Diego lo tomó, pero no miró la portada. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, se clavaron en los suyos. ¿Y tú? ¿Qué lees, Clara?, preguntó, acercándose un paso. Ella no supo cómo sabía su nombre. Tal vez lo había oído. O tal vez, lo había buscado. Cosas simples, respondió, bajando la mirada. Historias con finales felices. Él sonrió, y en esa sonrisa había algo que la hizo sentir vista. No juzgada. No ignorada. Vista. ¿Y crees en los finales felices?, insistió, su voz ahora más cercana, casi un murmullo. Clara levantó los ojos. El viento movió un mechón de su cabello, y Diego lo apartó con delicadeza, como si temiera romper algo frágil. Quisiera creer, dijo ella, casi en un hilo de voz. Pero a veces, la vida no es como los libros. Entonces, dijo él, sosteniendo su mirada con una intensidad que le aceleró el corazón, hagamos nuestra propia historia. Fue en ese instante, bajo el cielo que se tornaba violeta, con el aroma del jazmín flotando en el aire y el sonido lejano de niños jugando, que Clara sintió algo que nunca antes había sentido, la esperanza de ser amada. No por lástima, no por costumbre, sino por elección. Y aunque no lo sabía aún, esa esperanza la llevaría a entregar su corazón por completo, incluso cuando ya no quedara nada a cambio. Las semanas siguientes fueron como un sueño envuelto en luz. Diego la buscaba al atardecer, la llevaba a caminar por los campos, le contaba historias de lugares lejanos, y reía con una calidez que la hacía sentir en casa. Él le decía que era la mujer más sincera que había conocido, que su silencio hablaba más que 1000 palabras de otros. Y Clara, que siempre había creído que no era suficiente, empezó a creer que, con él, sí lo era. Nunca había conocido a alguien como tú, le dijo una noche, sentados en el porche de su casa, mientras las luciérnagas bailaban en la oscuridad. ¿Y cómo soy?, preguntó ella, jugando con el dobladillo de su vestido. Eres paz, respondió él, y tomó su mano. En un mundo tan ruidoso, tú eres mi silencio. Clara apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón lleno, ignorando la vocecita en su interior que le advertía, ten cuidado. Los sueños también pueden desvanecerse. Porque en ese momento, con la mano de Diego entrelazada a la suya y el cielo estrellado sobre sus cabezas, no quería pensar en advertencias. Solo quería creer. Quería amar. Quería, desesperadamente, que aquello durara para siempre. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el río, Diego se detuvo de repente. El agua corría suave sobre las piedras, y el sol se filtraba entre los árboles como si bendijera el momento. Clara, dijo, con una voz más seria de lo habitual, ¿te imaginas casada conmigo? Ella se detuvo, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No era una propuesta formal. Aún no. Pero había algo en su mirada, en la forma en que la observaba, como si ya la viera usando su apellido. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, con la voz temblorosa. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió él, tomando sus manos. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero que mis días empiecen y terminen contigo. Eres mi hogar, Clara. Las lágrimas brotaron sin permiso. Ella sintió, incapaz de articular palabra. Él sonrió, la abrazó fuerte, y en ese abrazo, ella creyó que el mundo entero se detenía. La boda fue sencilla, como ella siempre había soñado. Un vestido blanco prestado por la hermana de Dona Elisa, coronas de margaritas en el pelo, y el viejo sacerdote del pueblo oficiando bajo un dosel de ramas de eucalipto.
Solo una docena de personas asistieron, pero a Clara no le importó. Mientras Diego le decía, sí, con los ojos húmedos y la voz firme, sintió que todo el universo conspiraba a su favor. Prometo amarte, cuidarte, y nunca dejarte sola, dijo él, apretando su mano con una intensidad que la hizo creer cada palabra. Pero no todos compartían su entusiasmo. Cuidado, mi hijita, le susurró dona Elisa mientras le ajustaba el velo. El amor es hermoso, pero los ojos no siempre ven lo que el corazón calla. Clara sonrió, creyendo que era solo el miedo de una anciana. ¿Qué podía salir mal? Diego la había elegido. La había visto, de verdad, y aún así la quería. Los primeros días de matrimonio fueron dulces. Se mudaron a una casita en las afueras, pequeña pero llena de luz. Diego trabajaba en la ciudad cercana, y regresaba al anochecer con flores silvestres o algún dulce envuelto en papel de periódico. Por las noches, cocinaban juntos, reían por tonterías, y Clara se quedaba dormida escuchando el ritmo tranquilo de su respiración. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles mínimos. Un silencio más largo de lo normal. Una mirada que se desviaba cuando ella preguntaba sobre su día. Luego, las ausencias. Tengo que resolver unos asuntos, decía. Volveré mañana. Pero a veces pasaban 2 días. 3. Sin llamada. Sin explicación. ¿Estás bien? Le preguntó una noche, sentada en la cama, con las sábanas enrolladas en sus manos como si fueran un bálsamo contra la ansiedad. Diego, de espaldas, no se volvió. Estoy cansado, Clara. Solo eso. ¿Y no, puedes contarme qué te preocupa? Él suspiró, se sentó al borde de la cama, y por un instante, ella creyó que abriría su corazón. Pero solo dijo, a veces siento que todo esto, es demasiado. ¿Demasiado qué? Preguntó ella, con un hilo de voz. Él no respondió. Solo apagó la lámpara y se acostó dándole la espalda. Clara se quedó despierta hasta el amanecer, con la garganta apretada y una pregunta clavada en el pecho, ¿demasiado para quién? Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo. Las náuseas no pasaban desde hacía días. Al principio pensó en la gripe. Pero cuando el retraso llegó a su segunda semana, el miedo se transformó en algo más, esperanza. Una esperanza aterradora y luminosa al mismo tiempo. Fue a la farmacia del pueblo, compró una prueba con las manos temblando. Y cuando las 2 líneas rosadas aparecieron, se desplomó en el suelo del baño, llorando en silencio. Estoy embarazada, susurró al espejo, tocándose el vientre como si ya pudiera sentir vida dentro. Corrió a buscar a Diego. Lo encontró en la entrada, a punto de marcharse otra vez. Diego. Gritó, sin aliento. Espera. Él se giró, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Estoy embarazada, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa. Vamos a tener un bebé. Hubo un silencio tan denso que pareció tragarse el mundo. Diego no sonrió. No la abrazó. Solo miró su vientre como si allí hubiera aparecido una carga, no un milagro. ¿Estás segura? Preguntó, con una voz fría que Clara nunca le había escuchado. Sí, estoy segura. Él se pasó una mano por el pelo, miró al cielo, y luego la miró a ella con una expresión que la heló por dentro. No era alegría. Era pánico. Era culpa. Era huida. Necesito pensar, dijo, y se fue sin siquiera cerrar la puerta. Clara se quedó allí, parada en medio del umbral, con las manos sobre el vientre y el corazón hecho trizas. Por primera vez desde que lo conoció, no supo qué sentir. Solo supo que algo dentro de ella se había quebrado. Esa noche, él no regresó. Ni la siguiente. Tampoco la tercera. Cuando volvió, 3 días después, parecía un hombre nuevo. Más sereno. Más decidido. Clara, dijo, sentándose frente a ella en la cocina, he estado pensando. Este lugar no es seguro para ti. Ni para el bebé.
¿Qué quieres decir? Conozco una casa. Lejos de aquí, en los límites del campo. Vieja, sí, pero sólida. Allí estarás a salvo. Sin ruidos, sin curiosos. Solo tú, tranquila, hasta que nazca el bebé. ¿Y tú? Él bajó la mirada. Tengo asuntos que resolver. Pero vendré. Tan pronto como pueda. Clara quiso creerlo. Quiso aferrarse a esas palabras como se aferraba a la vida misma. Pero en sus ojos ya no había fuego. Solo ceniza. ¿Me prometes que volverás? Preguntó, con la voz quebrada. Diego tomó su mano, la apretó con una ternura que ya no sentía, y mintió con la facilidad de quien ha perdido el alma. Te lo juro. No estarás sola. No sabía entonces que esas serían las últimas palabras que escucharía de él, antes de que la puerta se cerrara tras su espalda, y la llave girara por fuera. No con violencia. No con gritos. Solo con un clic suave, definitivo, que resonó en su pecho como el final de todo. Y allí, en aquella casa vieja, con el viento silbando entre las tablas sueltas y el eco de su propia respiración como única compañía, Clara entendió que el hombre que juró amarla para siempre, ya no existía. Solo quedaba el recuerdo. Y dentro de... Pero nadie vino. El mundo allá afuera parecía haberse olvidado de ella. Y ahora, el parto se acercaba. Ya no era una posibilidad lejana. Era una presión insoportable en la pelvis, una contracción que le robaba el aliento cada 40 minutos, luego cada 20, luego cada 10. Una noche, mientras la tormenta sacudía el techo de lámina y la lluvia golpeaba las ventanas como puños desesperados, el dolor se volvió incontrolable. Clara se arrastró hasta el rincón más limpio de la habitación, donde había colocado mantas viejas y toallas limpias que guardaba desde hacía semanas, como si supiera que este momento llegaría sin ayuda. No está sola, se dijo a sí misma entre jadeos, acariciándose el vientre con manos temblorosas. Estás conmigo, mi vida. Siempre conmigo. El reloj no existía ya. El tiempo se había fundido con el dolor, con los relámpagos que iluminaban la habitación como destellos del cielo queriendo ver lo que ocurría allí, en ese rincón olvidado del mundo. «Ayúdame», gritó al vacío, no esperando respuesta, solo liberando el miedo. «Por favor, ayúdame». Pero solo el viento le respondió. Una contracción más fuerte la dobló en dos. Se mordió el labio hasta que sintió el sabor de la sangre. Sabía lo que debía hacer. Había leído. Había escuchado a las mujeres del pueblo. Recordaba las palabras de su madre, dichas años atrás, cuando aún tenía voz, el cuerpo de la mujer sabe. Solo hay que confiar. Entre lágrimas, jadeos y plegarias murmuradas, Clara se puso de rodillas, apoyada contra la pared. El frío del suelo le quemaba las rodillas, pero no le importaba. Solo importaba la vida que pugnaba por nacer. «Ven, mi amor, ven», susurró con la voz rota, mientras sentía como su cuerpo se abría al mundo, al dolor, a la esperanza. Y entonces, en medio del trueno más fuerte que jamás había escuchado, un llanto agudo, pequeño, frágil, pero lleno de fuerza, rasgó el silencio de la casa. Clara cayó hacia atrás, exhausta, temblando, con las mejillas mojadas de llanto. Con manos torpes, envolvió al bebé en una manta limpia, lo acercó a su pecho y lo miró por primera vez. Era una niña. De ojos cerrados, nariz diminuta y una mata de pelo oscuro igual al de Diego, pero con su boca. Su forma de fruncir el ceño. Su respiración rápida, como si ya estuviera lista para enfrentar el mundo. «Luna», dijo Clara, con una sonrisa que nacía del alma. «Te llamaré Luna. Porque naciste en la oscuridad, pero traes luz». La abrazó con fuerza, ignorando el frío, el dolor, la soledad. En ese instante, no importaba que Diego hubiera desaparecido. No importaba que el mundo la hubiera abandonado. Ahora tenía a alguien que la necesitaba. Alguien que la miraría como si ella fuera todo. Y eso era suficiente. Durante las horas siguientes, mientras la tormenta se calmaba y el amanecer teñía de rosa las nubes, Clara cuidó a su hija con una ternura que no sabía que poseía.
Le limpió la carita con el rabillo de la manta, le cantó una nana torpemente, y le prometió en silencio, nunca te dejaré. Nunca. Pero el miedo aún latía en su pecho. ¿Y si no podía? ¿Y si enfermaba? ¿Y si el invierno llegaba y no tenían leña, ni comida, ni medicinas? Miró a su alrededor, la casa seguía vacía, el cerrojo seguía girado desde fuera, y el camino seguía desierto. Aún así, mientras Luna dormía en su pecho, Clara sintió algo nuevo, no era solo amor. Era coraje. Un coraje silencioso, profundo, que nacía no de la esperanza en los demás, sino en sí misma. Vamos a salir de aquí, susurró, mirando por la ventana rota hacia el horizonte. Te lo prometo. Y aunque no sabía cómo, ni cuándo, en ese momento, con su hija recién nacida abrazada al corazón, Clara decidió que lucharía. Porque ya no era solo por ella. Era por Luna. Por su risa futura. Por sus primeras palabras. Por sus primeros pasos sobre la tierra, no sobre el polvo del olvido. Aferró la mano diminuta de su hija entre las suyas, y en ese gesto simple, Clara aprendió a hacerlo todo con una sola mano. Cocinar con el bebé en el regazo, cosechar hierbas silvestres con Luna atada a su espalda con un pedazo de sábana, reparar goteras en el techo mientras la niña dormía en su cuna hecha de cajones. No había lujos. No había comodidades. Pero había amor, y ese amor se convertía en alimento, en abrigo, en canción. Una tarde de otoño, mientras colgaba pañales al sol, Luna balbuceó algo que sonó como ma, ma. Clara se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Se agachó frente a ella, arrodillándose en la tierra seca. ¿Mamá? Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Luna sonrió, enseñando sus encías desnudas, y repitió, ma, ma. Clara la abrazó con tanta fuerza que la niña rió, sorprendida por la emoción de su madre. En ese instante, todo el dolor, todo el miedo, toda la soledad parecieron disolverse. Sí, mi vida, dijo, acariciando su cabecita. Mamá está aquí. Siempre. Pero por las noches, cuando Luna dormía y el silencio volvía a ser pesado, Clara miraba la puerta cerrada y pensaba en él. No con rabia. Ya no. Más bien con una tristeza cansada, la de quien ha comprendido demasiado tarde la verdad. ¿Por qué la había dejado? ¿Por qué no había regresado ni siquiera al saber que su hija había nacido? Había días en que quería gritar su nombre al viento, otros en que ni siquiera quería recordarlo. Pero siempre, siempre, volvía a lo mismo, no importa. Ella tiene a Luna. Y eso es todo lo que necesita. Hasta que una mañana, mientras buscaba raíces comestibles cerca del arroyo, vio humo en el horizonte. No era el humo de su fogata. Era más denso. Más cercano. Alguien había encendido una hoguera en la colina norte. El corazón le dio un vuelco. ¿Alguien vino?, murmuró, apretando a Luna contra su pecho. Durante días, observó desde lejos. No se acercó. No confiaba. Pero al tercer día, una figura anciana bajó por el sendero con una canasta en el brazo. Clara reconoció al instante su paso inconfundible, lento pero firme. «Dona Elisa», gritó, saliendo de entre los arbustos, con la voz temblorosa de emoción. La anciana se detuvo, sorprendida. Sus ojos, cansados pero cálidos, se llenaron de lágrimas al verla. «Clara. Dios mío, estás viva», exclamó, dejando caer la canasta y abrazándola con las pocas fuerzas que le quedaban. «Llevo meses preguntando por ti. Diego, ese hombre, dijo que te habías ido con tu familia». Clara se tensó. ¿Diego volvió? Hace 2 meses. Dijo que habías abandonado la casa. Que no querías saber nada de él. Pero yo nunca te creí capaz de desaparecer así. Dona Elisa la miró a los ojos, y luego bajó la vista a la niña en sus brazos. Es Luna», dijo Clara, con una mezcla de orgullo y dolor. «Mi hija». Dona Elisa extendió una mano temblorosa. Luna la miró, curiosa, y luego le sonrió. La anciana rompió en sollozos. «Es igual a ti, pero tiene sus ojos», susurró.
Clara no respondió. No quería hablar de él. Pero dona Elisa, con la sabiduría de los años, no insistió. Solo abrazó a ambas. Vine porque soñé contigo, dijo luego, mientras caminaban de regreso a la casa. Soñé que estabas sola, en la oscuridad, y que nadie te oía. Así que decidí escucharte, aunque nadie más lo hiciera. Dentro de la casa, dona Elisa miró a su alrededor, con el corazón roto. Pero no dijo nada. Solo abrió su canasta y sacó pan recién horneado, leche en un frasco de vidrio, pañales de tela, y un pequeño libro ilustrado. Para cuando empiece a entender historias, dijo, entregándoselo a Clara. Luna tocó la portada con sus deditos regordetes, fascinada. Gracias, susurró Clara, con la voz quebrada. No sé. ¿Cómo has podido encontrar? El amor siempre encuentra el camino, dijo dona Elisa, sentándose con un suspiro. Incluso cuando el mundo lo oculta. Esa visita cambió todo. No solo por la comida o los pañales. Sino porque, por primera vez desde que la puerta se cerró, Clara volvió a sentir que existía para alguien más. Que no era invisible. No puedes quedarte aquí para siempre, dijo dona Elisa aquella noche, mientras Clara amamantaba a Luna junto al fuego. Este lugar es una prisión, aunque no tenga rejas. ¿Y a dónde iría? Preguntó Clara, con amargura. No tengo dinero. Nadie me cree. Y si voy al pueblo, todos hablarán, me mirarán como si fuera una loca. Entonces que hablen, respondió la anciana con firmeza. Mejor eso que dejar que el mundo te borre. Luna merece un nombre. Un hogar. Un futuro. Clara miró a su hija, profundamente dormida, con la boca entreabierta y las mejillas sonrosadas. Sí. Luna merecía más que esta casa de fantasmas. Pero, ¿cómo? Dona Elisa guardó silencio un momento. Luego, con voz baja pero decidida, dijo, conozco a un hombre en la ciudad. Un abogado. Perdió a su hija hace años, y desde entonces ayuda a madres como tú. Podría guiarte. Protegerte. Clara sintió un escalofrío. Era una puerta. Pequeña, lejana, pero real. ¿Y si él se entera? Entonces que se entere, dijo dona Elisa, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Porque ya no eres la mujer que él dejó atrás. Eres la madre que su hija necesita. Y eso no se negocia. Esa noche, mientras Luna dormía, Clara se quedó despierta, mirando las brasas del fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía propósito. Al amanecer, envolvió a Luna en su mejor manta, guardó el libro ilustrado en su bolso, y tomó la mano de dona Elisa. Vamos, dijo. Y así, con el sol naciendo a sus espaldas y el corazón latiendo con una esperanza nueva, Clara dio el primer paso fuera de la casa vieja. No como una mujer abandonada, sino como una madre que, por fin, reclamaba su lugar en el mundo. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que Diego aún estaba allá afuera, viviendo su vida como si nada. Pero ya no importaba. Porque ahora, tenía a volviera a perderse en el mundo. Cada paso fuera del sendero que llevaba a la casa vieja era como arrancar una raíz que había crecido en la oscuridad. Dolía. Pero era necesario. ¿Y si no nos recibe? Preguntó Clara en voz baja, más para sí misma que para la anciana. Lo hará, respondió dona Elisa sin dudar. El dolor ajeno es el único idioma que algunos entienden sin necesidad de palabras. Llegaron a la ciudad al mediodía. Las calles, llenas de gente, carros y voces, le parecieron extrañas, casi hostiles. Clara se encogió instintivamente, como si el bullicio pudiera descubrir sus cicatrices. Luna, ajena a todo, miraba con ojos brillantes cada sombrero, cada perro, cada ventana iluminada. Allí, dijo dona Elisa, señalando un edificio de 2 pisos con una placa discreta, licenciado Rafael Mendoza Derecho Familiar y Protección de la Infancia. Subieron las escaleras. Clara sintió que le faltaba el aire. En la antesala, una mujer de mediana edad tecleaba en una computadora. Al verlas, sonrió con cortesía.
Buenas tardes. ¿Tienen cita? No, dijo dona Elisa. Pero es urgente. Por favor. La secretaria las miró con curiosidad, pero algo en la mirada de la anciana la convenció. Se levantó y tocó suavemente la puerta del despacho. Minutos después, Rafael Mendoza apareció en el umbral. Era un hombre delgado, de cabello canoso y ojos profundos, como si hubieran visto demasiado. Vistió a Clara de arriba abajo, no con juicio, sino con una tristeza reconocible. Pase, dijo, con voz suave. Y traiga a su hija. Dentro, el despacho olía a libros viejos y café tibio. Clara se sentó al borde de la silla, con Luna en brazos, temblando por dentro. Cuénteme, dijo él, sin rodeos. Pero no me cuente lo que cree que quiero oír. Cuénteme la verdad. Y entonces, como un dique que se rompe, Clara habló. Le contó cómo conoció a Diego, cómo se casaron, cómo la llevó a aquella casa lejos de todo, cómo desapareció sin explicaciones, cómo dio a luz sola mientras la lluvia azotaba las paredes. No lloró. No esta vez. Habló con una voz clara, firme, como si al fin le dieran permiso para existir. Rafael escuchó en silencio. Cuando terminó, se levantó, caminó hasta la ventana y permaneció allí un largo rato. Luego se volvió. ¿Tiene alguna prueba? ¿Algo que lo vincule a él y a la niña? Clara negó con la cabeza, pero luego recordó algo. Metió la mano en su bolso y sacó un papel arrugado, amarillento por el tiempo. Esta es la acta de matrimonio, dijo. Y, también tengo esto. Abrió un pequeño medallón que llevaba colgado al cuello. Dentro, una foto diminuta, Diego, sonriendo, con el brazo alrededor de sus hombros. Ella lucía feliz. Inocente. Rafael tomó el medallón con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Es suficiente para empezar, dijo. Pero necesitaremos más. Un test de ADN. ¿Y su testimonio? ¿Está dispuesta a enfrentarlo? Clara miró a Luna, que ahora jugueteaba con un botón de su abrigo. No se trata de mí, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Se trata de que mi hija tenga un nombre. Un derecho. Una historia que no empiece con un abandono. Rafael asintió, y por primera vez, una sombra de admiración cruzó su rostro. Bienvenida al mundo, Clara, dijo suavemente. Ahora, lucharemos juntos. Esa noche, en una habitación prestada por dona Elisa, Clara acostó a Luna en la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Una tarde, mientras esperaba en la antesala del juzgado, vio su rostro en el periódico local. Una nota breve, en la sección de sucesos, madre soltera inicia proceso legal contra padre ausente para reconocimiento de hija. No había nombre, solo un CR. Pero le bastó para sentir que su historia ya no era solo suya. Que alguien más la veía. Y eso, más que el miedo, le dio fuerza. ¿Está segura de que quiere seguir? Le preguntó Rafael una mañana, mientras revisaban los resultados del primer intento de localizar a Diego. Si él se entera, podría reaccionar de formas que no imaginamos. Clara miró por la ventana. Luna jugaba en el patio trasero, persiguiendo mariposas con las manos extendidas, riendo con esa risa cristalina que parecía borrar todos los errores del mundo. Él ya reaccionó, dijo, con voz firme. Hace 3 años. Lo que hagamos ahora, no es venganza. Es justicia. Para ella. Rafael asintió, impresionado por la entereza de aquella mujer que había llegado a su oficina temblando como una hoja. Bien, dijo. Porque ya lo encontramos. El aire se detuvo en los pulmones de Clara. ¿Dónde? En Valverde. Tiene una tienda de muebles. Vive con una mujer y un niño de 2 años. Las palabras cayeron como piedras en un lago helado. Clara sintió un frío que no venía del invierno. Se aferró al borde del escritorio para no caer. ¿Un niño? Sí. Nació poco después de que tú dieras a luz. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Clara no lloró. No gritó.
Solo cerró los ojos y apretó los dientes hasta que el dolor en la mandíbula le hizo recordar que seguía viva. Entonces, nunca fue el miedo, dijo, con una voz tan baja que apenas se oyó. Fue elección. Rafael no respondió. No hacía falta. Esa noche, mientras Luna dormía, Clara se sentó a la mesa de la cocina con una hoja en blanco. No era una carta para él. Ya no. Era una carta para sí misma. Escribió sin parar, con la tinta corriendo como lágrimas sobre el papel: no me rompiste. Me forjaste. Cada noche que lloré sola, cada vez que tuve que elegir entre comer yo o alimentarte a ti, cada vez que dudé si podría seguir, me volví más fuerte. No por él. Por ti. Y si él puede construir una vida nueva mientras olvida la nuestra, entonces yo construiré una tan hermosa que el mundo no tendrá más remedio que mirarnos. Dobló la carta y la guardó en el mismo medallón que antes guardaba la foto de Diego. Ahora, solo quedaba el espacio vacío. Y eso estaba bien. Porque ya no necesitaba su recuerdo para seguir adelante. Pocos días después, llegó la citación oficial. Diego tenía que presentarse en el juzgado para una audiencia preliminar. Rafael advirtió a Clara: no podrás verlo. Por ahora, todo será por escrito. Pero si el juez ordena la prueba de ADN, él no podrá negarse. ¿Y si se niega? Entonces el juez lo declarará como padre por presunción legal. Y tendrá aún más consecuencias. Clara asintió. Pero lo que realmente temía no era su negativa, era su presencia. El solo hecho de saber que volvería a estar en la misma ciudad, respirando el mismo aire, le revolvía el estómago. Una mañana, mientras caminaba de regreso del mercado con Luna en el carrito, sintió que alguien la observaba. Se volvió rápidamente, el corazón en la garganta. Nada. Solo rostros desconocidos. Pero la sensación persistió. Era como si el pasado hubiera despertado y estuviera acechando desde las sombras. Esa noche, mientras acostaba a Luna, la niña le tomó la cara con sus manitas y le preguntó, con esa inocencia que aún no entiende el dolor: «Mamá, ¿tengo papá?». Clara se quedó helada. Miró esos ojos oscuros, tan parecidos a los de él, y sintió que el mundo se le venía encima. Pero tomó aire, sonrió con ternura, y le acarició la mejilla. «Tienes un papá, mi vida», dijo. «Pero está muy lejos. Y no sabe lo hermosa que eres. ¿Vendrá a verme?». Clara tragó el nudo en su garganta. «No lo sé, mi amor. Pero no importa. Porque yo sí estoy aquí. Y siempre lo estaré». Luna sintió, satisfecha, y se durmió casi al instante. Pero Clara no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Porque ahora sabía algo que antes no tenía claro: no temía que Diego regresara por remordimiento. Temía que regresara, y que mirara a su hija como si fuera un error. Y eso, más que el abandono, la aterraba. Porque Luna merecía ser amada. No por obligación. No por ley. Sino por elección. Como Clara la amaba. A la mañana siguiente, se miró al espejo. Tenía ojeras, el pelo despeinado, la ropa gastada. Pero sus ojos tenían fuego. «Vamos, Luna», dijo, tomando la mano de su hija. «Hoy vamos a inscribirte en la guardería. Hoy empieza tu vida en el mundo». Y mientras caminaban bajo el sol de primavera, con las calles llenas de flores y risas, Clara entendió que ya no caminaba hacia el pasado. Caminaba hacia el sorprendía a todos. Hacía preguntas sin fin, inventaba historias con las sombras de la pared y llamaba abuela a dona Elisa, quien se derretía cada vez que la niña le daba un abrazo. Una tarde, mientras Clara planchaba blusas al lado de la ventana, Luna vino corriendo con un dibujo en la mano. «Mira, mamá», dijo, con los ojos brillantes. «Es nuestra casa». Clara tomó el papel. Había un sol amarillo gigante, dos figuras de mano, una alta con el pelo largo, ella, y una más pequeña con un vestido rojo, Luna. Y entre ellas, una casa con muchas ventanas, y una puerta abierta. «¿Por qué la puerta está abierta, mi vida?», preguntó Clara, con la voz temblorosa. «Porque nadie está encerrado»,
respondió Luna, con total naturalidad. Las puertas deben estar abiertas para que entre la luz. Clara la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Su hija no recordaba la casa vieja. No recordaba el miedo. Solo sabía que ahora, en su mundo, todo estaba bien. Y eso, era el mayor milagro de todos. Pero la paz era frágil. Una mañana, al salir del trabajo, Clara encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una letra que reconoció al instante. Su estómago se contrajo como si la tierra se hubiera tragado sus pies. Dentro, una sola hoja. Sé lo que estás haciendo. No arruines lo que tengo ahora. Déjame en paz. No había firma. No hacía falta. Clara dobló la carta lentamente, con las manos heladas. Miró a Luna, que jugaba en el patio con una muñeca de trapo. Su hija no sabía que su padre existía más allá de una palabra vacía. Pero ahora él sabía de ella. Y no quería saber más. Esa noche, mientras Luna dormía, Clara fue a ver a Rafael. Me amenazó, dijo, entregándole la carta. Rafael la leyó, frunció el ceño y la guardó en su carpeta. Esto cambia las cosas, murmuró. Ahora tenemos prueba de que conoce la existencia de la niña, y que intenta evadirla intencionalmente. El juez lo tomará muy en serio. ¿Y si viene?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. ¿Y si intenta verla, y luego la abandona otra vez? Rafael la miró con una ternura rara en un hombre acostumbrado a las batallas legales. Entonces tendremos pruebas de eso también. Pero Clara, tú no puedes vivir con miedo a que él aparezca. Tienes que vivir con la certeza de que, pase lo que pase, tú eres su hogar. Nada ni nadie puede cambiar eso. Ella sintió, pero esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la cama de Luna, observando su respiración tranquila, preguntándose si algún día tendría que explicarle por qué su padre no la quería. Y si, al hacerlo, le rompería el corazón que tanto había protegido. Al día siguiente, en la guardería, la maestra le dijo algo que la dejó sin aliento: Luna le dibujó un papá hoy. Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dibujó? Un hombre alto, con el pelo oscuro, y una casa más grande que la vuestra. Dijo que, el papá tiene otra niña, pero también me quiere a mí. Clara se llevó una mano a la boca. Su hija no sabía la verdad, pero su corazón la intuía. Esa tarde, al recogerla, se arrodilló frente a ella. Luna, cariño, ¿por qué dibujaste un papá? La niña la miró, inocente, con esos ojos que veían más de lo que decían. Porque todas las niñas tienen papá, dijo. Y yo también quiero uno. Clara la abrazó, con el alma hecha pedazos. Tú ya tienes todo lo que necesitas, mi vida, le susurró al oído. Porque tienes a la persona que más te ama en el mundo. Pero en su interior, una nueva determinación crecía. No quería que Luna creciera con fantasmas. Quería que supiera la verdad, no como una herida, sino como una prueba de su propia fuerza. De la de ambas. A la semana siguiente, el juez ordenó la prueba de ADN. Diego no respondió al primer citatorio. Al segundo, su abogado envió una carta pidiendo negociación extrajudicial. Rafael la leyó en voz alta en su oficina. «Quieren dinero», dijo. «Ofrecen una pensión mensual, a cambio de que retires la demanda y jamás menciones su nombre en público». Clara se levantó, fue hasta la ventana y miró a Luna, que esperaba afuera, sentada en un banco, hojeando su libro ilustrado. «Diles que no», dijo, sin volverse. «No quiero su dinero. Quiero que reconozca a su hija. Frente a un juez. Frente al mundo. Que diga su nombre, y que lo diga con orgullo, o al menos con dignidad». Rafael sonrió, asintiendo. «Entonces, se lo diremos. Cerrara por fuera. Pero esta vez, no estaría sola». Rafael caminaba a su lado, y Dona Elisa sostenía la manita de Luna, que, ajena a la tormenta que se avecinaba, tarareaba una canción inventada. «¿Mamá?», preguntó de pronto, mirando hacia arriba con sus ojos grandes.
¿Hoy veré a mi papá? Clara sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Se agachó, le acomodó el listón del pelo y le habló con una ternura que apenas contenía el temblor de su voz. Hoy, el juez va a decir que eres su hija. Pero eso no significa que vaya a ser parte de tu vida. A menos que él lo quiera de verdad. ¿Entiendes? Luna asintió, aunque era evidente que no comprendía del todo. Solo sabía que algo importante iba a pasar. Algo que tenía que ver con esa palabra que escuchaba a veces en susurros, papá. Dentro del juzgado, el ambiente era gélido, impregnado de silencios forzados y miradas disimuladas. Clara tomó asiento en la primera fila, con Luna en su regazo. Rafael se paró junto a ellas, sereno, con su maletín en la mano. Minutos después, la puerta del pasillo se abrió. Y ahí estaba. Diego entró con paso firme, vestido con un traje oscuro que no le quedaba del todo natural. Había engordado un poco, sus hombros ya no eran tan rectos, y su mirada ya no tenía aquel fuego que una vez la hizo creer en los finales felices. Ahora era cautelosa. Cansada. Pero lo peor de todo fue lo que hizo al verlas, desvió la vista. Como si Clara y Luna fueran un espejo que no quería mirar. Clara sintió una oleada de dolor, pero también de furia. No por ella. Por Luna. Porque ese hombre, que llevaba la misma sangre que su hija, no podía ni siquiera mirarla a los ojos. El juez, una mujer de rostro severo pero ojos compasivos, tomó la palabra. Señor Diego M., ¿reconoce usted que esta menor, Luna R., es su hija biológica? Hubo un silencio tan largo que se oyó el tic-tac del reloj de pared. Diego se aclaró la garganta. Sí, dijo, sin mirar a nadie. Los resultados del ADN lo confirman. ¿Está dispuesto a asumir sus responsabilidades legales y afectivas como padre? Diego vaciló. Clara contuvo la respiración. Luna, ajena al drama, jugaba con el botón de su abrigo. Asumo las responsabilidades legales, dijo al fin. Pero en cuanto a lo afectivo, eso depende de muchas cosas. ¿De qué cosas? Intervino Rafael, con voz firme. ¿Del tiempo que le convenga? ¿De si su nueva familia lo aprueba? ¿O de si alguna vez siente algo más allá de la culpa? Diego lo miró con irritación, pero antes de que pudiera responder, una vocecita suave cortó el aire como un rayo de luz. ¿Por qué no me miras? Todos se volvieron. Luna se había levantado del regazo de su madre y caminaba lentamente hacia él, con los ojos fijos en los de Diego, como si quisiera arrancarle una respuesta del alma. Te he visto en mis sueños, dijo, con esa inocencia que no entiende el rechazo. Eres alto, como en mis dibujos. Pero nunca me hablas. ¿Por qué? Diego palideció. Abrió la boca, la cerró. Dio un paso atrás, como si la niña fuera una aparición que no supiera cómo manejar. Luna, ven, dijo Clara, con voz suave pero firme. Pero la niña no se movió. Solo repitió, con los ojos húmedos, ¿no me quieres? En ese instante, algo se quebró dentro de Diego. No era arrepentimiento, no del todo. Pero sí una grieta. Una chispa de humanidad que ya no podía ignorar. No es eso, murmuró, con la voz ronca. Es que, no sé cómo. Entonces aprende, dijo Clara, levantándose y acercándose a su hija. Porque ella no necesita un héroe. Solo necesita que la veas. Que la reconozcas. Que digas su nombre. El juez los miró a todos, y luego bajó la vista a sus papeles. Señor M., dijo con calma, el tribunal ordenará un régimen de visitas supervisadas, a menos que usted demuestre, con acciones y no con palabras, que puede ser un padre presente. Hasta entonces, su obligación es económica, pero también moral. Y le advierto, si se ausenta de nuevo, no será solo una pena civil la que enfrente. Diego asintió en silencio. No hubo lágrimas. No hubo abrazos. Pero cuando salió del juzgado, esta vez no desvió la mirada al pasar junto a ellas. Se detuvo. Solo un segundo. Y miró a Luna. Y en ese segundo, Clara supo que algo había cambiado. No todo.
Pero algo. De regreso a casa, mientras Luna dormía en el asiento trasero del coche prestado de Rafael, Dona Elisa tomó la mano de Clara. No fue el final que soñaste, dijo. Pero fue un comienzo. Clara miró por la ventana, con el corazón pesado, pero ya no roto. Si no permites el contacto bajo supervisión, él podría alegar que le niegas el derecho a conocer a su hija. Y eso, te haría daño a ti y a Luna. Así que allí estaba, un sábado soleado de primavera, sentada en una silla de plástico junto a una trabajadora social, viendo a través de un cristal como Diego, nervioso y torpe, se sentaba frente a Luna en una mesita baja llena de crayones y hojas en blanco. ¿Qué dibujamos hoy?, preguntó él, con una voz que intentaba ser suave, pero que temblaba como la de un extraño. Luna lo miró con curiosidad, no con miedo, ni con rencor. Solo con esa mirada limpia de quien aún no ha aprendido a desconfiar. Dibujemos una familia, dijo, y le alcanzó un crayón azul. Diego se quedó inmóvil un segundo. Luego, con manos torpes, trazó una casa. Una puerta. Dos figuras pequeñas afuera. Una alta, con el pelo largo. Otra más pequeña, con un vestido rojo. Y entre ellas, una tercera figura, dibujada con trazos dudosos, sin rostro. ¿Y ese quién es?, preguntó Luna, señalando la figura sin cara. Diego tragó saliva. Ese, soy yo. Luna lo miró fijamente. Luego, tomó el crayón rojo y le dibujó una sonrisa enorme en la cara sin rasgos. Ahora sí pareces papá, dijo. Diego bajó la cabeza. Clara, al otro lado del cristal, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era amor lo que veía. No aún. Pero era un inicio. Una semilla plantada en tierra seca. La trabajadora social se inclinó hacia ella. No tiene por qué entrar hoy, dijo en voz baja. Si no se siente preparada. Clara miró a su hija, riendo porque Diego había intentado hacer un perro y le salió más bien un monstruo, y negó con la cabeza. Si tengo, susurró. Porque si no lo hago, le estaría enseñando a tener miedo. Se levantó, caminó con paso firme hasta la puerta y entró. Los dos la miraron al mismo tiempo. Diego se puso de pie de golpe, como si la hubiera sorprendido en algo prohibido. Clara, dijo, con la voz entrecortada. Ella no lo miró a él. Miró a Luna. ¿Qué están dibujando, mi vida? ¿Una familia?, exclamó la niña, mostrándole el papel con orgullo. Clara se acercó, se arrodilló y tomó el dibujo. Lo observó en silencio. Luego, con un crayón verde, dibujó un árbol grande al lado de la casa, con muchas ramas y hojas. Las familias, dijo, con voz suave, no siempre son como las dibujamos al principio. A veces cambian. A veces crecen. Pero si hay amor, siempre hay raíces. Diego la miró entonces. Y en sus ojos, por primera vez en años, Clara no vio evasión. Vio vergüenza. Dolor. Y tal vez, un destello de esperanza. No sé si merezco esto, dijo él, en voz baja, casi para sí mismo. No se trata de merecer, respondió Clara, levantándose. Se trata de intentar. Por ella. Salió del cuarto y se sentó de nuevo en la sala de espera, pero esta vez con el corazón más ligero. No porque confiara en él. No aún. Pero porque había visto algo que no esperaba, que Luna tenía el poder de sanar lo que el abandono había roto. No con lágrimas, ni con reclamos. Con una sonrisa. Con un dibujo. Con la simple certeza de que todos, incluso los que fallan, merecen una segunda oportunidad, si están dispuestos a tomarla. Esa noche, mientras bañaba a Luna, la niña le preguntó, «Mamá, ¿papá volverá el próximo sábado?». Clara le enjabonó el pelo con cuidado, con ternura. «Sí, mi vida. Volverá. ¿Y tú vendrás conmigo?». «Siempre», dijo Clara, abrazándola con fuerza. «Porque yo soy tu hogar. Y él, tal vez un día aprenda a ser parte de él». Clara, por su parte, seguía yendo. No entraba siempre al cuarto de visitas, pero se quedaba cerca.
A veces, desde el pasillo, escuchaba fragmentos. ¿Te gusta el color azul, papá? Sí, me recuerda al río de San Isidro. ¿Iremos allá algún día? Y él, titubeante, respondía, si tu mamá lo permite, sí. Esas palabras, simples y torpes, le dolían a Clara. No por celos. No por rencor. Sino porque le recordaban lo que él se había perdido, los primeros pasos de Luna, sus primeras palabras, las noches de fiebre en las que solo su voz calmaba a la niña. Pero también le daban una extraña paz. Porque escuchaba a su hija reír con él. Y eso era algo que nunca creyó posible. Una noche, después de acostar a Luna, Clara se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno viejo. No escribía cartas ya. Escribía diarios. Para su hija. Palabras que un día, cuando fuera mayor, entendería. Hoy, te vi reír con él. Y no sentí que me arrebataras nada. Sentí que me devolvías algo, la certeza de que tu corazón es más grande que nuestro dolor. No sé si él merece tu cariño, mi vida. Pero tú mereces amar sin miedo. Y si un día decides darle una oportunidad, yo estaré aquí, no para protegerte de él, sino para recordarte que, pase lo que pase, ya eres completa. Dobló la hoja y la guardó en un cajón con llave. No era desconfianza. Era cuidado. Pero el mundo, como siempre, tenía sus propias ideas. Una tarde, al salir del centro familiar, Clara vio a Diego recostado contra la pared del edificio, fumando un cigarrillo que apagó en cuanto la vio. Ella iba a caminar de largo, como hacía siempre, pero él la llamó. Clara, espera. Ella se detuvo, pero no se volvió. ¿Qué quieres? Quiero hablar. A solas. No sobre Luna. Sobre nosotros. Ella se giró entonces, con los ojos fríos como el invierno. No hay nosotros, Diego. Nunca los hubo. Tú te encargaste de eso. Lo sé, dijo él, con la voz quebrada. Y no vengo a pedirte perdón. Sé que no hay palabras que alcancen. Pero necesito que sepas que no fui solo un monstruo. Fui un cobarde. Y el miedo me hizo hacer lo peor que he hecho en mi vida. Clara sintió que el aire se le escapaba. Miró a Luna, que jugaba con una piedrita en el suelo, ajena. ¿Y ahora? Preguntó, en voz baja. ¿Qué eres ahora? Un hombre que quiere reparar, aunque sea tarde. No se trata de ti, dijo Clara, con una calma que la sorprendió a ella misma. Se trata de ella. Y si un día te llama, papá, con el corazón, será porque tú te ganaste ese nombre. No porque lo firmaste en un papel. Él asintió, con los ojos húmedos. Solo, no me apartes del todo. Dame la oportunidad de intentarlo. Clara no respondió. Tomó la mano de Luna y se alejó. Pero esa noche, mientras su hija dormía, no guardó su diario. Lo abrió de nuevo. Hoy, por primera vez, vi arrepentimiento en sus ojos. No sé si es suficiente. Pero sé que no debo decidir por ti. Tú mereces elegir. Y yo merezco dejar de tener miedo. Y mientras la luna iluminaba la habitación, Clara supo que algo dentro de ella se había soltado. No el dolor. Ese siempre quedaría, como una cicatriz. Pero la cadena que la ataba al pasado, por fin se había roto. Porque ya no era la mujer abandonada en una casa vieja. Era la madre que había salido de las sombras, y que, paso a paso, estaba enseñando a su hija que incluso en la oscuridad más profunda, dijo una, bajando la voz. Dicen que anda contando que Clara lo acusó falsamente, que la niña ni siquiera es suya. Pero si el juez ya ordenó la prueba de ADN, respondió la otra, escéptica. Va, esos papeles se pueden arreglar. Y él ahora tiene una esposa respetable, un negocio, ¿crees que dejaría eso por una mujer que lo arrastró a los tribunales? Clara sintió como si le hubieran clavado un cuchillo entre las costillas. No gritó. No se volvió. Solo apretó la bolsa de manzanas hasta que sus nudillos se volvieron blancos y se alejó, con el corazón martillándole el pecho. Esa noche, mientras Luna dormía,
se sentó frente a la ventana abierta, con las manos temblando. No era la primera vez que el mundo la juzgaba. Pero esta vez era peor. Porque no era solo a ella a quien manchaban. Era a su hija. La convertían en una mentira. En un arma. En algo que él podía negar como si fuera una factura equivocada. Al día siguiente, fue a ver a Rafael. Está hablando, dijo, sin preámbulos. Está diciendo por ahí que Luna no es suya. Que todo es una farsa. Rafael frunció el ceño, pero no pareció sorprendido. Lo temía. La gente como él no soporta perder el control. Y ahora, al verse obligado a reconocer a Luna, prefiere destruir tu nombre antes que admitir su error. ¿Y qué podemos hacer? Nada legal, aún. Pero sí podemos prepararnos. Porque si sigue así, pronto hará algo más que hablar. Clara asintió, con los ojos secos, pero el alma en llamas. No permitiré que le robe su historia, dijo. No otra vez. Esa misma semana, en una de las visitas supervisadas, Diego llegó con un regalo, una muñeca de porcelana, vestida con un traje de encaje blanco. Luna la miró con curiosidad, pero no la tomó. ¿No te gusta?, preguntó él, incómodo. Las muñecas no hablan, dijo Luna, simplemente. Prefiero a la de trapo. Ella me escucha. Diego bajó la mirada, como si las palabras de su hija le hubieran golpeado más que cualquier acusación. Clara, desde la puerta, observó la escena con el corazón en vilo. No era solo un regalo. Era un intento de comprar un lugar que no. Construyendo su vida. Con documentos, con escuela, con historias que contar. Porque ya no es solo mi verdad. Es la suya. Y mientras caminaban de regreso, con el viento acariciando sus rostros y el nombre de Luna sellado en el papel del mundo, Clara supo que había cruzado un umbral. Ya no era la mujer escondida en la sombra de un abandono. Era la madre que había sacado a su hija de la invisibilidad, y la había puesto, con orgullo, bajo la luz del sol. Nadie volvería a decir que no existía. Nadie volvería a dudar de su lugar. Clara no gritó. No lloró. Solo dobló el papel con cuidado, como si fuera algo sagrado, y lo guardó en el cajón donde guardaba los documentos más importantes, el acta de nacimiento, la resolución judicial, el dibujo de Luna donde aparecía la casa con la puerta abierta. Pero esa noche, mientras su hija dormía, se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. No era victoria lo que sentía. No exactamente. Era algo más profundo, certeza. Por fin, la verdad tenía un nombre, un número, una firma autorizada. Ya no era solo su palabra contra la suya. Era ciencia. Era ley. Era irrefutable. A la mañana siguiente, Rafael la llamó. El juez ha citado a una audiencia final, dijo. Diego debe presentarse. Si se niega, se emitirá una orden de cumplimiento forzoso. Pero hay algo más. Clara contuvo la respiración. ¿Qué? Él pidió hablar contigo. A solas. Antes de la audiencia. ¿Por qué? Dice que quiere explicarse. No sé si es verdad o una maniobra. Pero tú decides. Si dices que no, no entrará en la misma sala que tú. Clara miró a Luna, que desayunaba con concentración, mojando una galleta en la leche. ¿Y si solo quiere manipularme otra vez? Entonces lo detendremos, respondió Rafael, con voz firme. Pero tal vez esta sea su última oportunidad de ser honesto. Y la tuya de cerrar lo que empezó en aquella casa vieja. Ella no respondió de inmediato. Pero al día siguiente, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Clara llegó al parque frente al juzgado. Se sentó en un banco de madera, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Minutos después, Diego apareció. Iba sin traje. Solo una camisa sencilla, el pelo desordenado, los ojos hundidos. Se detuvo a unos pasos. Gracias por venir, dijo. No lo hago por ti, respondió Clara, sin mirarlo. Lo hago por ella. Él asintió, como si ya lo supiera. Los resultados,
los vi. Hizo una pausa. No es que dudara. Siempre supe que era mía. Solo, no quería creerlo. ¿Por qué? Porque si era mía, entonces no había excusa. Solo cobardía. Clara lo miró por fin. Y en sus ojos no vio arrogancia. Vio derrota. Y en esa derrota, por primera vez, algo parecido a la verdad. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué vas a hacer? Presentarme en la audiencia. Firmar todo lo que me pidan. Pago de manutención, horarios de visita, lo que sea. Pero, su voz se quebró. ¿Crees que algún día, ella me llame, papá, sin dudar? Clara no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde el sol intentaba romper las nubes. Eso no depende de mí, dijo al fin. Depende de ti. De si apareces. De si te quedas. De si, cuando ella te pregunte por qué te fuiste, le das una respuesta que no la haga sentir que fue un error nacer. Diego bajó la cabeza. No hubo lágrimas. Solo silencio. Pero en ese silencio, Clara sintió que algo se sellaba, no el perdón. No aún. Pero el reconocimiento. Él ya no podía negarla. Ni a Luna. Ni a lo que había hecho. Voy a intentarlo, dijo al fin. Aunque no merezca una segunda oportunidad, lo haré por ella. Clara se levantó. Entonces demuéstralo. No con palabras. Con días. Con presencia. Con amor que no espere nada a cambio. Y se alejó. No con rencor. No con miedo. Con la cabeza en alto. Porque esa noche, cuando acostó a Luna, la niña le preguntó, «Mamá, ¿mañana iré al juzgado?» «Sí, mi vida. Pero no para pelear. Para que el mundo sepa quién eres». Luna asintió, tranquila. «Entonces no tendré miedo». «¿Vamos a ver al juez otra vez?», preguntó mientras caminaban. «Sí», respondió Clara. «Hoy se termina algo que empezó hace mucho tiempo». ¿Y papá vendrá? Sí. Vendrá. No hubo más palabras. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el latido firme del corazón de Clara, que ya no temblaba, sino que marcaba el ritmo de una mujer que había atravesado el fuego, y salido intacta. El juzgado estaba más lleno de lo habitual. Vecinos, curiosos, incluso algunos rostros del pueblo que una vez la miraron con lástima. Pero esta vez, Clara no bajó la mirada. Entró con la espalda recta, con Luna aferrada a su mano como un ancla de esperanza. Diego ya estaba allí. Sentado solo en un banco, sin su esposa, sin abogado. Solo él. Al verlas, se levantó. No con arrogancia. Con humildad. Y cuando Luna lo miró, no desvió la vista. Por primera vez, la sostuvo. El juez entró. La sala enmudeció. «Señora Clara R», dijo, con voz grave pero no fría, ¿acepta usted el acuerdo propuesto por la defensa, que incluye pensión alimenticia mensual, régimen de visitas supervisadas los sábados y reconocimiento pleno de la paternidad? Clara miró a Diego. Él no habló. Solo asintió, con los ojos fijos en su hija. «Acepto», dijo Clara, «siempre que las visitas continúen supervisadas hasta que el centro familiar determine que ya no son necesarias. Y que cualquier cambio en el régimen se haga con mi consentimiento y el bienestar de Luna como prioridad absoluta». El juez asintió. «Señor Diego M., ¿está usted de acuerdo?» Diego tragó saliva. Se aclaró la garganta. Y entonces, en lugar de responder al juez, miró a Luna. «No vine a arreglar esto con dinero», dijo, con una voz ronca, pero clara. «Vine porque ya no puedo fingir que no existes». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, sus palabras resonaron en toda la sala. «Luna es mi hija. Y aunque no supe ser su padre cuando nació, quiero intentarlo ahora. No por obligación. Porque la miro y veo lo que perdí. Y no quiero perder más». Un silencio profundo se extendió. Clara sintió un nudo en la garganta,
pero no por él. Por su hija. Porque en ese momento, Luna sonrió. No con alegría desbordante, sino con una calma antigua, como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. El juez selló el acuerdo. Los papeles se firmaron. Y cuando salieron del juzgado, el sol ya brillaba con fuerza. En el exterior, Diego se acercó. No a Clara. A Luna. ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó, con la voz temblorosa. Luna lo miró. Luego, sin dudar, extendió los brazos. Él la abrazó con cuidado, como si temiera romperla. Y aunque duró solo unos segundos, en ese abrazo cabía todo lo que no se había dicho en 3 años, el arrepentimiento, la ausencia, la posibilidad de un comienzo. Cuando se separaron, Luna tomó su mano y le dijo, con esa inocencia que no necesita disculpas, ahora sí pareces papá. Diego cerró los ojos. Y esta vez, las lágrimas sí cayeron. Clara los observó desde lejos. No con rencor. No con miedo. Con una tristeza dulce, como la de quien ha llorado tanto que ya solo le queda el alivio. Porque ya no se trataba de vencer. Se trataba de sanar. Y aunque el camino no sería fácil, por primera vez, lo recorrerían juntos. No como una familia perfecta. Clara lo observaba desde la puerta del centro familiar, con los brazos cruzados y el alma dividida. No confiaba del todo. Pero tampoco cerraba la puerta. Porque cada vez que Luna corría a abrazarlo al final de la visita, su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Hasta que llegó el día en que, por primera vez, Diego pidió algo más. Clara, dijo, una tarde, mientras ella recogía a Luna, ¿crees que podríamos vernos fuera del centro? Solo una vez. En el parque. Donde ella pueda correr, donde no haya reglas entre nosotros. Ella lo miró con cautela. ¿Por qué? Porque quiero conocerla, como padre. No como un hombre cumpliendo una orden. Clara dudó. Miró a Luna, que jugaba con una hoja seca, ajena a la conversación. Solo si yo estoy presente, dijo al fin. Y solo si entiendes que esto no es un premio. Es una responsabilidad. Lo entiendo, respondió él, con la mirada baja. Y no lo arruinaré. El sábado siguiente, en el Parque de los Sauces, donde el río susurraba secretos antiguos, los 3 se sentaron en una manta bajo la sombra de un árbol. No hubo protocolos. No hubo trabajadores sociales. Solo el viento, el canto de los pájaros y una niña que, por primera vez, veía a su padre fuera de las paredes blancas del centro familiar. Luna corrió, rió, persiguió mariposas y regresó con flores silvestres en las manos. Para ti, papá, dijo, ofreciéndole un ramo torcido. Diego lo tomó con reverencia, como si fuera una corona. Gracias, mi vida, dijo, y le acarició el pelo con una ternura que ya no parecía ensayada. Luego, de pronto, Luna se sentó frente a él, seria, con los ojos fijos. ¿Por qué te fuiste?, preguntó, con la voz suave pero firme. Clara contuvo la respiración. Diego palideció. Luna, empezó, pero la niña lo interrumpió. No quiero que digas, lo siento. Quiero saber por qué. Diego miró a Clara, como pidiendo permiso. Ella asintió, aunque le doliera. Entonces, con las manos temblando, Diego habló. Cuando supe que ibas a nacer, tuve miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallarte como mi padre me falló a mí. Y en vez de enfrentarlo, huí. Pensé que si desaparecía, el miedo también lo haría. Pero solo me hundí más. Y mientras yo fingía que no existías, tú crecías. Fuerte. Con una madre que te amó cuando yo no supe cómo hacerlo. Luna lo miró un largo rato. Luego, con la inocencia que desarma al más endurecido, preguntó, ¿y ahora ya no tienes miedo? Diego tragó saliva. Miró a Clara. Miró al río. Y luego, con una voz quebrada pero sincera, dijo, sigo teniendo miedo. Pero ya no quiero correr. Quiero quedarme, y aprender a ser tu papá. Luna sonrió entonces, una sonrisa pequeña,
pero auténtica. Entonces quédate, dijo. Porque yo ya te esperé mucho tiempo. Clara, sentada al borde de la manta, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Porque en esa pregunta simple, en esa aceptación sin condiciones, vio algo que nunca creyó posible, que el amor de una hija podía ser tan grande que incluso el abandono más cruel no lograba mancharlo. Y en ese momento, bajo los sauces que habían visto nacer y morir cientos de historias, algo nuevo florecía. No era un final feliz. Era un comienzo honesto. Con cicatrices, con errores, con miedos. Pero aquel día, cuando Diego llegó a la puerta de la casa, sí, a la puerta de su casa, no del centro ni del parque, con un sobre grueso en la mano, Clara supo que algo más grande estaba por suceder. Quiero hablar contigo, dijo, con la voz firme pero los ojos vulnerables. A solas. Luna estaba en el patio, regando las flores que había plantado con Dona Elisa. Clara lo dejó pasar. Se sentaron en la cocina, frente a frente, como dos extraños que alguna vez compartieron un sueño. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, señalando el sobre. Una propuesta, respondió él. No de dinero. De responsabilidad. Abrió el sobre y sacó una carpeta. Dentro, planos de una casa. Documentos legales. Un contrato de arrendamiento a nombre de ambos. Y una carta. He estado ahorrando, dijo. Desde que empezaron las visitas. Quiero asegurarle a Luna un lugar estable. No solo para mí. Para ustedes. Si aceptas, podemos arreglar esta casa, hacerla segura, cómoda, un verdadero hogar. Y si no, miró hacia la ventana, donde Luna reía con Dona Elisa. Si no, al menos quiero que sepas que no vengo a reclamar nada. Solo a ofrecer lo que debí darles desde el principio. Clara lo miró fijamente. No había arrogancia en sus palabras. Solo humildad. Solo hechos. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque ya no quiero vivir en la sombra de mi error, respondió. Quiero construir algo que compense, aunque sea un poco, lo que rompí. Pero no si tú no estás de acuerdo. Porque tú eres su verdadero hogar. Y yo, solo quiero ser parte de él. Si me dejas. Clara bajó la vista. Pensó en las noches de frío en la casa vieja. En los días de hambre. En las lágrimas calladas. Pero también pensó en la risa de Luna. En sus primeros pasos. En su coraje. Y supo que no debía decir no por el pasado. Debía decir sí o no por el futuro de su hija. No quiero tu dinero, Diego, dijo al fin. Pero acepto tu ayuda. Con una condición. Dime. Que nunca, jamás, intentes reemplazarme. Que respetes que yo soy su madre. Que esto no sea una forma de comprar redención, sino de construir algo real. Juntos. Como padres. No como exes. No como enemigos. Él asintió, con los ojos húmedos. Lo juro. Esa noche, mientras Luna dormía, Clara se sentó en el porche con una taza de té caliente. Diego se quedó un rato, sentado en el suelo, mirando las estrellas. Gracias, dijo en voz baja. No me des las gracias, respondió Clara. Agradece a ella. Porque si hay esperanza, es por su corazón. Él sonrió, con una tristeza dulce. Entonces, gracias, Luna, susurró al cielo. Y en ese silencio compartido, bajo la luz de la luna, algo se selló sin firmas ni testigos, no el regreso de un marido, ni la reconciliación de una pareja, sino la alianza de dos almas rotas que, por amor a una niña, decidieron sanar por separado, pero caminar juntas. Porque a veces, el perdón no es olvidar. Es elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Y esta vez, no con promesas vacías, sino con actos silenciosos, el letrero, hecho a mano por Luna, colgaba sobre la puerta, la casa de Luna. ¿Por qué le pusiste ese nombre, mi vida?, le había preguntado Clara el día de la inauguración. Porque aquí nadie está solo,
respondió la niña, con los ojos brillantes. Como yo ya no lo estoy. Clara la abrazó, con el corazón desbordado. No era una librería. Era un refugio. Un lugar donde las historias no tenían finales tristes, donde cada niño, sin importar de dónde venía, podía encontrar un rincón donde sentirse visto. Una tarde, mientras Clara organizaba nuevos ejemplares, Diego entró con una caja de madera bajo el brazo. «Traje algo», dijo, dejándola sobre el mostrador. Dentro, había un mueble pequeño, perfecto para guardar los libros más valiosos. Tallado a mano. En uno de los lados, una inscripción, para las historias que aún no se han contado. «Lo hice yo», dijo, con una sonrisa tímida. «No soy carpintero, pero aprendí». Clara pasó los dedos por la madera pulida, sintiendo la paciencia en cada surco, el esfuerzo en cada ángulo. «Gracias», dijo. «Luna se va a emocionar». Como si la hubiera escuchado, la niña entró corriendo, con una bechinita de la mano. «Papá. Mamá», gritó. «Hoy quiero que lean juntos». Diego y Clara se miraron. No hubo dudas. Solo asintieron. Se sentaron en el rincón de los cojines. Clara abrió el libro, una historia sobre un zorro que perdió su camino pero encontró una familia entre las estrellas, y empezó a leer. A mitad del cuento, pasó el libro a Diego. Él continuó, con una voz que ya no temblaba. Luna los miraba, con la cabeza apoyada en las rodillas de su madre, una mano en el brazo de su padre. Cuando terminaron, la vecinita preguntó, ¿Ustedes son la mamá y el papá de Luna? Sí, respondió Clara, sin titubear. Sí, dijo Diego, con una firmeza nueva. Y en esa simple coincidencia de palabras, en esa aceptación compartida, no había posesión. Había pertenencia. No por ley. Por elección. Más tarde, cuando la librería cerró y Luna se durmió con un libro abrazado al pecho, Diego se quedó a ayudar a recoger. ¿Estás feliz?, preguntó de pronto, mientras apilaba sillas. Clara lo miró desde la ventana, donde la luz de la luna bañaba el suelo de madera. No es felicidad, dijo. Es paz. Es saber que ella crecerá sabiendo que el amor no es perfecto, pero sí posible. Incluso después de la caída. Diego asintió, con los ojos brillantes. Yo también estoy aprendiendo eso. Se despidieron con un gesto. No con un abrazo. No aún. Pero ya no con distancia. Con presencia. Y mientras Clara apagaba la última luz, miró el letrero de La Casa de Luna una vez más. No era solo un nombre. Era una promesa. La promesa de que nadie quedaría atrás. De que los errores no definen el futuro. De que, incluso en las ruinas del abandono, pueden hacer algo hermoso, si alguien tiene el coraje de quietud de quien ha pasado por el fuego y ha salido con las manos llenas de ceniza y semillas. Una tarde, mientras Luna ayudaba a acomodar los cuentos en los estantes bajos, Diego llegó con 2 helados y una sonrisa que ya no pedía permiso para existir. Para las 2 lectoras más importantes de la ciudad, dijo, entregándole uno a Luna y otro a Clara. Ella lo aceptó con una mirada que ya no tenía espinas. Solo cansancio dulce. Solo paz. Se sentaron en el jardín trasero, donde habían plantado jazmines, los mismos que florecían en la plaza de San Isidro, el día que se conocieron. El aire olía a tierra húmeda y a futuro. Mamá, dijo. Luna de pronto, lamiendo su helado, ¿tú crees en los finales felices? Clara sonrió. Recordó aquella tarde, años atrás, cuando le respondió a Diego con la voz temblorosa, quisiera creer. Pero a veces la vida no es como los libros. Los finales felices no existen tal como los cuentan en los libros, mi vida, dijo ahora, con la voz serena. Pero los comienzos sí se pueden construir. Uno a uno. Con verdad. Con perdón. Con amor que no espera nada a cambio. Luna asintió, pensativa. Luego miró a Diego. ¿Tú crees en ellos, papá? Él se quedó callado un momento. Miró a Clara. Luego a su hija. Y habló con una voz que ya no escondía su pasado,
sino que lo llevaba como una cicatriz que ya no dolía. Creo en los segundos comienzos, dijo. Porque yo tuve uno. Gracias a ti. Luna sonrió, satisfecha. Y corrió al jardín, donde las flores bailaban con el viento. Clara lo miró, y por primera vez en años, no vio al hombre que la abandonó. Vio al padre que había regresado. No perfecto. No redimido del todo. Pero presente. Y eso, en el mundo real, valía más que cualquier cuento. Esa noche, después de acostar a Luna, Clara salió al porche. El cielo estaba lleno de estrellas. Se envolvió en un chal y se sentó en la mecedora que Diego había arreglado semanas atrás. Desde la ventana, vio a su hija dormir, con una sonrisa en los labios, como si soñara con mundos que aún no existían. Entonces, en voz baja, casi un susurro al viento, dijo, nunca estuvimos solas. No era una queja. No era nostalgia. Era una afirmación. Una verdad que el tiempo había forjado con lágrimas, con noches en vela, con decisiones tomadas en la oscuridad. Porque el abandono había sido real. El dolor, también. Pero más real aún fue el amor que resistió. Más fuerte fue la madre que eligió no caer. Y más luminosa, la niña que nació en la sombra, y se convirtió en luz. Y mientras la luna bañaba el jardín con su plata silenciosa, Clara supo que la historia ya no necesitaba un final. Porque ya estaba viva. En cada risa de luna. En cada libro abierto. En cada amanecer que llegaba, sin pedir permiso, sin exigir perdón, solo trayendo la promesa de otro día donde el amor, aunque